Muy buenas noches, Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo hasta la comodidad de sus hogares. Les enviamos un fuerte saludo de parte de Apocalipsis. Hoy nuevamente aquí estamos reunidos para traerles la palabra que el Señor trae a su iglesia y a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Adrián Mendoza y aquí vamos a estar platicando acerca de un tema muy revelador, de mucha bendición sobre todo, y dando continuidad al tema de la semana anterior acerca del Cordero de Dios. No se lo pierda, comparta a través de las redes sociales en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, y compártalo con sus familias, con sus amigos. No olvide darle seguir a la página Apocalipsis Hoy, Inspiración Radio. Y bueno, aquí los vemos en unos segundos. Bendiciones. Hola amigos, Dios les bendiga, mi nombre es Joel Peñalosa. Es un privilegio para nosotros estar en este programa dándole continuidad a los temas de los animales del Apocalipsis, y precisamente el tema que hoy vamos a desarrollar está enfocado al animal del Cordero, porque la semana pasada terminamos, no sé si se acuerdan, pero terminamos muy encendidos en el tema en el que el Cordero figuraba como una forma de enojo, una forma de ira, una forma en la que preguntaban, pues es que ¿cómo es posible que el Cordero pueda provocar temor en una persona, pueda provocar miedo en alguien que lo mira al Cordero? ¿Qué puede hacer un Cordero enojado? Pues de alguna manera un Cordero enojado tal vez hasta risa nos podría provocar, porque es inocente, es tierno, pero vamos a analizar un poco este tema para poder llegar a la conclusión de qué es lo que provoca que la ira del Cordero sea tan terrible, sea tan devastadora, tan destructiva. Hay juicios que son para muerte, y hay juicios que son para mover al arrepentimiento, y la ira del Cordero es uno de estos juicios para que las personas que lo experimenten, que lo pasen, sean movidos al arrepentimiento. Y por ejemplo, la ira del Cordero, si nosotros miramos, hay un perfecto paralelismo entre los sellos y la ira del Cordero. Y lo vamos a ver en Mateo 24. Por ejemplo, cómo es que la ira del Cordero va a provocar algo tan terrible, ese miedo, ese pánico. Uno puede leer la ira del Cordero y realmente no va a sentir ninguna clase de temor. Y hay una respuesta muy simple. Y pongan mucha atención, porque a raíz de esto es que vamos a poder desarrollar el tema. Miren, Juan, dice la Biblia en Apocalipsis, que Juan miró que no había nadie digno de abrir los sellos, y estaba llorando mucho, y uno de los ancianos le dijo que no se preocupara porque estaba el león de la tribu de Judá. A lo mejor cuando hablemos del león vamos a indagar un poco más sobre el carácter del león, sobre qué significa, qué figuras hay leones positivos, hay leones malos, pero le dice, está el león de la tribu de Judá, uno. Está la raíz de David, son 2 puntos, y le dice que ha vencido. Son 3 características que tenía el león de la tribu de Judá para poder abrir los sellos. Entonces, vamos a ver la interpretación, justo como lo miramos la semana pasada. Jesús es la raíz de David, lo podemos ver en la genealogía de Jesús en Mateo 1:1. Jesús era de la tribu de Judá justo porque era descendiente de David, y Jesús venció al mundo, Jesús venció a la muerte, las enfermedades, los pensadores y filósofos de su tiempo. Dice la Biblia que terminaban apartándose y ya no le querían preguntar nada, porque Jesús tenía un toque
divino de parte de Dios, tenía el Espíritu Santo de su lado, que dice la Biblia que el Espíritu nos recordará todas las cosas, y de esta manera el Señor Jesús, cuando le preguntaban, sabía cómo responder. Además de las sabidurías humanas, venció al pecado. Dice la Biblia que nunca se encontró mentira y engaño en su boca, entonces la mentira y el engaño también las venció. Las necesidades humanas, porque se acuerdan que dice la Biblia que llegó un momento en el que los discípulos pues ya habían mirado que pasó mucho tiempo, se estaba anocheciendo, no habían comido, y le dijeron al Señor Jesús, mira, dile a toda esa gente que se vaya porque ya la noche apremia y ninguno hemos comido. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. En pocas palabras, ahí venció el hambre, pues es una necesidad natural del cuerpo humano, y todo eso el Señor lo venció. Entonces Jesús, en pocas palabras, es el león de la tribu de Judá. Es del que se están refiriendo el anciano cuando lo miró. Dice que le dijo, el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero pues estamos hablando del cordero. ¿Cómo el cordero inmolado llegó a ser el león? Y este es el punto clave que vamos a analizar en todo el programa, porque Jesús es el pan, porque les dijo a sus discípulos, este es el cuerpo que por vosotros es dado, primero. Luego miramos que el pan al ser comido, devorado, masticado, molido, triturado, se convierte en el cordero inmolado. Cuando se comía el cordero inmolado en el Antiguo Testamento era el símbolo, significaba purificación, limpieza, y para eso necesitaba haber una revelación. ¿Cuál es la revelación? Pues la purificación se sellaba con un pacto que era necesario en el holocausto, y la revelación de la que yo les estoy hablando es que el Señor Jesús, la semana pasada lo miramos, pueden regresar a ver el programa anterior y viene más explicado, pero el Señor Jesús fue quemado, hubo un holocausto. No lo dice la Biblia claramente, por eso les digo que pueden regresar al programa anterior para analizarlo. Entonces, después que Jesús es resucitado por el Espíritu Santo, es colocado a la diestra del Padre. ¿Dónde dice eso? Esteban tiene una revelación poderosa y dice, es que ya veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y a la diestra de Dios es donde se encontraba el ángel, que era el que regía con la ley de fuego. Entonces, ahora Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, ya no como el cordero inmolado. Él era el cordero inmolado aquí en la tierra, ahora estaba en la presencia del Padre, no como el cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que pudo tomar la forma del león Jesús? Miren lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Entonces, el Señor Jesús es multiforme, se puede dar a conocer en cualquiera de sus creaciones. Dice la Biblia en Miqueas que las visitas del Señor Jesús o sus salidas son de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, el Señor Jesús viene, visita una creación, tiene que tomar la forma de la creación a la que visita y se va. Luego, otra creación tenía que regresar a visitar esa creación y se volvía a regresar a su lugar. Porque es lo que dice Miqueas, que las visitas del Señor son de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué aquí en la tierra lo veíamos como cordero inmolado? Porque el Señor en la creación terrenal se mostró en forma de cordero inmolado, y esa forma de cordero inmolado tenía que permanecer, y en el cielo los ancianos, los seres vivientes y todas las creaciones que estaban allá, los ángeles, querubines, arcángeles, la presencia misma de Dios, con ellos se presentaba como el león de la tribu de Judá, como alguien vencedor. Entonces, ¿qué dice la Biblia al final con nosotros? Que al que venciere yo le daré una piedrecita con su nombre tallado. Entonces, nosotros no vamos a llegar allá al cielo, por así decirlo, a la presencia de Dios, en donde Él se encuentra con nuestro mismo nombre, con nuestra misma forma. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, una figura diferente, como la que el Señor Jesús manifestó. Y ahora, la creación celestial se muestra como el león de la tribu de Judá. Y como los sellos eran para que se manifestara la tribulación o juicios en la tierra, fue necesario que el cordero inmolado abriera los sellos, porque la figura de Jesús, la forma que el Señor Jesús tomó para abrir los sellos fue la de cordero, porque como cordero es que fue llevado al matadero, porque como cordero es que dio su vida, porque como cordero es que lo tuvimos que comer para que el pacto fuera renovado.
Por eso el león de la tribu de Judá no podía abrir los sellos, porque el león de la tribu de Judá no se iba a manifestar hasta el momento de la ira. No sé si han escuchado que cada uno de los evangelios tipifica cada una de las figuras o de las formas del Señor Jesús, como hombre, como siervo, como león y como buey. Entonces, cada una de esas formas el Señor manifestó aquí en la tierra, pero puede tomar la forma que a Él le plazca. Nosotros igual, así como el Señor Jesús tuvo diferentes formas, dice 1 de Pedro 4:10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores, pongan mucha atención, de la multiforme gracia de Dios. Mansos como paloma es una forma en la que nosotros podemos mostrarnos a las personas. Astutos como serpiente. Podemos tomar diferentes formas. No que nos vamos a convertir en eso aquí en la tierra, por supuesto que no. León, porque en algún momento tenemos que sacar el carácter del león, como el Señor Jesús, que dice la Biblia, que llegó al templo, vio que estaban cambiando el dinero ahí y dice que tomó un hato de cueros y los golpeó a todos. Entonces ahí se convirtió en un león, porque tuvo que sacar el carácter fuerte del Señor. Y nosotros vamos a ver ahora cómo es que podríamos entrar a la ira del Cordero. La ira del Cordero va impulsada, como bien les mencioné hace un momento, por su forma de león. La multiforme sabiduría de Dios se manifestó en la apertura de los sellos, y en el tema, cuando estamos hablando del tema de sellos, de trompetas y de copas, estamos hablando del inicio de la tribulación. Cuando comenzamos a mirar la tribulación, hay varios niveles, hay 3 niveles para que tenga inicio y un final la tribulación, y luego sigue la gran tribulación. Por ejemplo, la primera señal o las primeras señales de la tribulación es que dice que van a venir muchos en mi nombre, van a engañar a muchos, va a haber guerras y rumores de guerras, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, va a haber pestes, hambres, terremotos, principio de dolores. Y las segundas señales dice que no voy a desarrollar esto porque ese no es el tema, pero es porque la ira del Cordero viene contenida en la gran tribulación y la podemos ver reflejada en Mateo 24 del 9 hasta el 14. La segunda señal les dice que matarán, los van a hacer que sean odiados, muchos van a tropezar, los van a odiar, habrá falsos profetas. Pongan atención con los falsos profetas, porque los falsos profetas que se manifiestan aquí no son los mismos falsos profetas que se van a manifestar en unos versículos más adelante. Y el amor de muchos se enfriará. La tercera señal de la tribulación, las terceras señales es la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es la adulteración del culto, que hemos mirado ya con tristeza como en muchos lugares no se puede ejercer una libertad de culto porque hay ataques hacia la iglesia, hacia los ministros que dicen: yo no estoy de acuerdo con esta ideología de género, yo la cancelo, no lo voy a hacer. Los demandan, los meten a la cárcel y pues tienen que pagar el precio. Pero eso no es de sorprenderse, porque lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Siempre la iglesia cristiana fue perseguida por tratar de buscar una moral más firme, una moral diferente. Y el único personaje que puede detener aquí el sacrificio, o que se atrevió a detener los sacrificios, es el anticristo, y lo podemos ver en la figura de Daniel 9:27. Dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí este desolador es precisamente el anticristo. Las señales de la gran tribulación. Ahorita miramos a los profetas en el tiempo de tribulación. Y los profetas de la gran tribulación, estos sí son de tenerles cuidado, porque los profetas de la tribulación solamente con el escrito van a confundir a muchos. Digamos que los que se quedan en la gran tribulación tienen conocimiento de la Biblia, no los van a engañar con la palabra, con el escrito está. Pero miren, dicen Mateo 24, 22 al 28, que los días serán acortados. Luego dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y en la gran tribulación dice que iban a venir en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y ahí dice que iba a haber falsos profetas. Pero
hermano, imagínese que llegue con usted alguien que le diga, es que yo soy el Cristo, y la verdad uno lo ve y pues es que no parece, no se ve, o a lo mejor sí parece, pero no tiene conocimiento de la Biblia, no tiene conocimiento de la ley, no le gusta congregarse, no puede ser un Cristo. O llega un falso profeta y te comienza a leer la Biblia y pues sí lee bonito, a lo mejor casi me persuade, podríamos decir, pero ¿qué cree? Que dice el versículo 24 de Mateo 24, que harán grandes señales y prodigios, que si no habíamos sido convencidos porque algo nos hacía dudar, al Señor Jesús le dijeron, sabemos que vienes de arriba, porque los prodigios y las señales que hacen, nadie los puede hacer. Entonces, en la gran tribulación, las personas que queden van a ser engañados por estos falsos cristos y por estos falsos profetas. Ahora sí, ¿por qué es la tribulación del Cordero? ¿Qué figura podemos ver de la ira del Cordero? Miren, la Biblia marca muy claro un personaje que se puede comparar a la figura de Jesús como una persona mansa. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Entonces, imagínense que aún con toda la mansedumbre de Moisés, dice la Biblia que mató al egipcio. Con la mansedumbre de Moisés, también dice la Biblia que le decían, es que queremos agua, y dice que se enojaba Moisés y les vamos a dar de comer agua, y también le salía el carácter del león. Dice la Biblia que se paró a la orilla del Mar Rojo y le preguntó, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, ¿por qué me preguntas qué vamos a hacer? Levanta la vara. Entonces, el levantar la vara son figuras y sombras que el Señor Jesús hizo en su tiempo de vida en los evangelios. Pero uno de los primeros puntos es que la ira del Cordero la vamos a ver reflejada en la vida de Moisés. Es una sombra muy, muy, muy preciada que vamos a analizar en esta hora. Entonces, le quiero dar el lugar a Adrián para que nos platique una de las primeras figuras o sombras que podemos encontrar ahí. Así es, y antes de continuar quisiera mandar rápidamente saludos a la audiencia. Alicia Sánchez, bendiciones. José Robert Gibor, Lorena López, bendiciones. Olivia García, mami, Dios te bendiga, felicidades. Miguel Ángel Gómez, Ray Villa, bendiciones. Salvador Reyes, bendiciones. Ana Rodríguez, el buen Isra, que hoy le tocó descansar. Y también le mandamos un fuerte saludo a Astrid, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero les pedimos por favor que estén apoyándonos en oración por ahí. Lourdes Rodríguez, bendiciones por allá, saludos, y sigan compartiendo, por favor, sigan mandándolo a los familiares, a los amigos, conocidos, y vamos a continuar. Entonces, bien comenta nuestro hermano Joel, o sea, ¿qué esperaríamos acerca de la ira del Cordero, ¿no? De un animal que no representa como tal una actitud de ese tipo, pero lo vemos bien claro, ¿no? en las sombras que se atraviesan a través de la vida de Moisés. Y la primera es la injusticia. No puede haber una ira del Cordero por causas de la injusticia. Claro que sí, lo vamos a mirar ahí en Éxodos capítulo 2 del 11 al 12, la palabra del Señor enseña que en aquellos días sucedió que ya había crecido Moisés, y bueno, saliendo con sus hermanos, ahí vio que sobre las duras tareas que había de los capataces hacia los hebreos, y observó cómo un egipcio golpeaba duramente a uno de ellos, obviamente pues en sangre, hermanos, ¿no? Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces miramos a Moisés como una figura y una sombra del Señor Jesucristo en el tema de la ira, pues fue llamado por Dios como un libertador del pueblo de Israel, en forma literal, terrenal y en sentido espiritual, para ser libre de la esclavitud al pueblo judío, al pueblo hebreo, en ese entonces, de las manos del reino de Egipto en este caso, ¿no? Entonces ya en programas anteriores hemos hablado acerca de los reinos, ahí dese un clavado para mirar qué onda con el reino de Egipto, y bueno, en teorías largas pues es la esclavitud del mundo como tal, y de los cuales hablamos ya anteriormente. Entonces Moisés, mirando ese maltrato del pueblo sobre el pueblo, pues su ser se encendió, su sangre misma hebrea que llevaba pues corriendo por sus venas, pues se prendió, dijo pues cómo soportar tanta violencia, tanta irresponsabilidad, tanto de que nadie hace nada, y bueno, él decide tomar venganza en sus manos. ¿Y de qué manera podemos mirar esa venganza del Cordero de Dios? Vamos a mirarlo en esos puntos, ¿no? En Isaías 63:4 la palabra del Señor dice que ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Fíjense que en los últimos tiempos lo que va a estar sucediendo es esa venganza de parte de Dios. Alguna vez había escuchado un comentario que decían, ¿cómo es que Dios podría castigar
si Dios es amor, si Dios es misericordia, sí, pero debemos saber y conocer que Dios también es justo y Él hace valer su palabra. Y alguna vez escuché de un siervo esa frase que siempre me marcaba y siempre me decía: la palabra de Dios es primeramente para el pueblo de Dios, y esta se tiene que ejercer, se tiene que ejecutar, se tiene que seguir, se tiene que obedecer. Es la palabra de Dios para su iglesia, y si su palabra dice que Él va a cobrar venganza de su pueblo para rescatar de sus opresores, Él lo va a hacer. ¿De qué lo va a hacer? De la opresión, de la intervención, de aquello que cuando mire tal vez va a llegar un punto, un tiempo en que la iglesia va a estar sometida, y ya lo miramos en algunas ciudades, en algunos pueblos, ya empieza a suceder, iglesia de Cristo sometida por opresiones, y nadie hace nada. Las leyes realmente no funcionan, no se ejercen. En Salmo 78:31 la palabra también enseña que la ira de Dios aumentó contra ellos, pero aguas, aquí ya está hablando sobre la iglesia, sobre su pueblo, pues dice: e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Escuche, a los más fuertes. No crea que si estamos bien parados delante de Dios, o en nuestras propias palabras o en nuestra propia opinión, podemos creer y pensar que estamos bien parados con Dios y que los últimos tiempos la vamos a pasar como agua. Y por ahí nos dicen: ¿cuántos se van a ir con el Señor? Y todos decimos amén, gloria a Dios, pero aguas, porque aquí la palabra también dice que aún a los más fuertes, y va a derribar a los mejores jóvenes de Israel. Hablas no nada más de hombres, de personajes, de iglesia como tal, al referirse como hombres fuertes, una iglesia madura, puede ser en edad, puede ser en conocimiento, pero habla de sus mejores jóvenes de Israel. ¿Cuántos hemos mirado a esos jóvenes ahí saltando, danzando, cantando al Señor, pero luego son los primeros en caer? Tengamos cuidado, porque aquí la palabra ya está hablando más de la ira de Dios, esa ira del Cordero. ¿Y por qué o sobre qué? El salmista hablaba ahí acerca de contra los que le nieguen y le busquen por conveniencia. Fíjese que en esa palabra, en ese Salmo 78, habla también de ese aumento de la ira de Dios, pues que mientras ellos tenían el bocado en la boca, querían más y pedían más y no se saciaban con lo que Dios les daba. Y dice la palabra en una de las versiones que aún siendo así, que no se apartaban de su pecado, en ese Salmo 78 les dio de comer prácticamente pan que comían los ángeles. Les abría los cielos y les daba, en otras versiones dice, lluvia de carne, lluvia de maná. Y entonces aquí miramos que un cristiano como tal puede comer incluso de todo. Yo me acuerdo alguna vez, Joel, que me compartías un sueño por ahí acerca de que debemos tener cuidado acerca de estar probando doctrinas, probando palabra de una iglesia, de otra. Y sabe algo, amada audiencia, algo que recuerdo mucho en una predicación del siervo de Dios, el apóstol Víctor Garduño, y decía: tenga cuidado con la palabra que escucha, tenga cuidado de estar escuchando doctrinas de cualquier otro lugar que no sea donde Dios lo puso. ¿Por qué? Porque si su espíritu no tiene la capacidad para discernir si lo que está recibiendo es de parte de Dios, no va a saber discernir si esa palabra es mezclada con agua, si es mezclada con lodo, si es mezclada con boca de qué o de quién, y no vamos a saber si viene de parte de Dios. ¿Y sabe algo? En los últimos tiempos la iglesia, como lo menciona nuestro hermano Joel, muchos se van a dejar engañar por el escrito está. Entonces así van a venir muchas doctrinas a decirnos: pues escrito está, y escrito está, y escrito está. Pero como estamos encantados de escuchar palabra supuestamente de Dios de otras iglesias, no sabemos si esa palabra fue bajada por Dios para esa cobertura, para esa iglesia, porque está pasando por una situación de la cual quizá nosotros ya fuimos librados, y al estar metiéndonos ahí estamos llamando. Tengamos cuidado y ojo con esto: estamos llamando a aquello para lo cual esa palabra fue a liberar un pueblo, una iglesia selecta de parte de Dios. Pero como dice la Escritura, cuando una persona es libre y ese espíritu sale de un cuerpo, va y vaga y pasea, y después regresa a su casa y ve que está limpia, va y llama a otros 7. ¿Cómo no saber que nosotros, que ya fuimos limpiados, nos traen esos 7 de los cuales otras iglesias ya fueron liberadas? Salmos 2:12 dice ahí la Escritura: sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para los que en Él se refugian.
Entonces ahí estamos mirando cuántos de la iglesia de Dios verdaderamente se están mostrando leales al Señor, leales a su palabra, leales a su pastor, leales a su servicio, que le honren, que le adoren, que no se dejan ir por pasiones desenfrenadas. Entonces aquí, por decir, aquí, envíame a mí, pero muchos hablamos así. Pero como dicen por así, o decía un pastor por ahí, a la hora de los tunazos, pues no tenemos tiempo, que esto, que para lo otro. Sí, se entiende que hay situaciones, pero una cosa es que sean por situaciones y otra cosa es que sea por pereza, por engaño, por otras cosas que el engañador esté arrastrando a su iglesia. En el último tiempo, quien no esté leal, quien no esté firme, va a venir esa ira del Señor, porque pues ahí vemos la justicia de Dios prácticamente aplicada, porque Él dando todo por salvarnos, por liberarnos del pecado. Ya lo platicamos en el programa anterior, todo lo que hizo el Señor Jesucristo por salvación de cada uno de nosotros a la primera seamos arrastrados y desviados. Ahí en Job 20:28, rápido, su casa dice será arrasada, habla de los perversos que cantan victoria, perversos que se enorgullecen, perversos felices por lo que han robado, perversos que confían en su vigorosidad. Ahí la palabra habla acerca de que les será arrebatada su juventud y que se alimentan con la palabra de la serpiente. Yo creo que hay que ponerle ahí un asterisco acerca de la serpiente, porque ya se está llevando varios puntos para hablar en los siguientes programas y seguramente lo vamos a hacer, porque muchos van a ser engañados y arrastrados, alimentados con palabra de la serpiente. Mezclarán la palabra de Dios con doctrinas falsas, falsos profetas. Ya la operación como tal del espíritu del anticristo sobre la palabra, el alma y el espíritu de cada uno de quienes lo escuchan. Y también habla acerca de la ira, acerca de los que rechazan esa vida que tendrán en Jesús, la salvación en Juan 3:36. Aquellos que no creyeron en el Hijo de Dios van a permanecer bajo la ira del juicio de Dios, pues van a rechazar la vida eterna, la salvación, la comunión, y a sus escogidos, van a rechazar a los que les enviaron, a sus siervos, van a rechazar la palabra de Dios. Entonces ahí miramos, estimado Joel, esa sombra de la injusticia aplicada ya desde la raíz de lo que es Moisés y los últimos tiempos en la iglesia. Y es que realmente, ¿por qué la ira se va a desatar sobre la injusticia? Porque cuando nosotros leemos Jeremías, algo que le reclama el Señor o Jehová a los gobernantes de ese tiempo era la injusticia. Dicen, es que ustedes sí están bien vestidos, ustedes tienen sus casas bien adornadas, decoradas, terminadas, y mi casa está abandonada. Entonces por eso les dice, la espada y el hambre vendrá sobre vosotros, que han sido injustos con mi pueblo. Ha subido hasta mí el clamor de mi pueblo. Entonces la ira del Cordero en este caso es para que los que estén practicando la injusticia la corrijan, no para que mueran. Es para que empiecen a hacer justicia. Y la desobediencia, dice la Biblia que la desobediencia es como pecado de iniquidad e idolatría, en 1 Samuel 15:23, no sé si recuerdan. Dicen, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Esa palabra iniquidad se puede traducir también como pecado. La desobediencia va a traer pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando una persona está convencida de no obedecer, lo único que puede esperar para su vida es muerte, un juicio correctivo de parte de Dios. O puede que, había un hermano que decía, hermano, es que no me alcanza el dinero, trabajo de sol a sol, todo el tiempo estoy en el trabajo, dejé de venir a la iglesia porque ya no me alcanzaba y el Señor no me bendice. Pues resulta que el hermano, no me crea si no quiere, ¿verdad? Pero resulta que el hermano, cuando él empezó a ir bien, agarraba el dinero que le pedía al Señor, Señor, bendíceme, por favor, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, y el Señor lo comenzó a prosperar. Claro que dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él se hizo pobre para enriquecernos, pero el hermano tenía su novia y se iba al hotel con ella. Luego terminó con su novia y de coraje empezó a salir con una y con otra, y se iba a un hotel, se iba a otro, y empezó a gastar el dinero con el que el Señor lo estaba bendiciendo en hoteles. Y cuando llegó a que oráramos por él porque no le alcanzaba, le dijeron, pues es que a ti el Señor te habló y te dijo que lo que Él te estaba dando era para la obra y tú te lo estabas gastando en tus placeres. ¿Para qué te iba a bendecir entonces si ya no estabas congregándote, si ya no le entrabas a la obra del Señor? Y el hermano entendió que por la vida que él estaba llevando,
no estaba siendo enriquecido, ya no le alcanzaba ni para el sustento del día a día. Entonces, la ira del Cordero es para que las personas que en su momento fueron desobedientes, estaban pecando, provocando iniquidad, estaban de idólatras, fueran movidos y les cayera en conciencia lo que estaban haciendo y puedan corregir, porque la desobediencia trae consigo un espíritu. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Cuando desobedeció Saúl, comenzó su deterioro espiritual, un deterioro sobre otros, celos, iras, enojo, maldecía a sus hijos. Luego dice que ya lo desecha el Señor y le envió un espíritu malo, y ese espíritu malo que el Señor permitió, de alguna forma lo siguió descomponiendo, lo siguió destruyendo, y el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, que se mueve sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros estamos analizando este punto de que la desobediencia que Moisés miró en los egipcios, por ejemplo, ¿qué es lo que Moisés les reclamó? Dice del número 31, 14 al 15, les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Le tuvieron compasión a las mujeres y a los niños. ¿Saben de qué figura serían las mujeres? Estaban hablando de un pueblo pagano, de un pueblo que a lo largo de la historia les hizo guerra, los hizo caer, les cerró las puertas, los persiguió. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte, la desobediencia es pecado, y por eso la ira del Cordero se tuvo que manifestar, o se va a tener que manifestar ahora, porque dicen, pues es que el amor es el amor, yo amo a esta y me voy a casar con ella aunque no sea del pueblo de Dios. Ahí está llorando, ¿verdad? Después porque no se quiere congregar, porque le roba, porque le fue infiel, porque lo engañó, porque tiene sus negocios y anda regalando su producto, qué sé yo, ¿verdad? Pero el punto es que la desobediencia va a traer muerte, y además va a traer incredulidad, porque en Éxodo 16, 19 al 20 dice: y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, y ellos no obedecieron, dice. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer a nuestra manera, viene la incredulidad. Ahorita mencionabas un punto, Adrián, en el que explicabas cómo tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Pero qué creen? Que la incredulidad también viene por el oír. Si usted es un creyente firme, un creyente certero, un creyente que dice: no, yo sí creo que el Señor Jesús murió y resucitó, y viene alguien con una preparación mayor a la de usted o a la mía, nos podría convencer de que Jesús no existe, de que Dios es un mito, de que Dios es un invento del hombre para poderse sentir esperanzado en el más allá. Porque aquí, cuando dice que Moisés les dijo: miren, no dejen nada para mañana, pero dice que ellos no obedecieron, sino que ellos dejaron algo para el otro día. Eso quiere decir que cuando nos enseñan, cuando nos dan pan, cuando nos predican, nosotros decimos: esto sí me gusta, no, eso no, eso lo guardo, y a lo mejor cuando esté listo lo preparo. Hay libros, por ejemplo, en los que narran la historia del cristianismo, en el que cuando Constantino dijo: vamos a hacer que todos sean cristianos, todos los gobernantes o las personas de importantes puestos no se bautizaban enseguida, porque decían: no, pues es que si me bautizo voy a ser bien cristiano, entonces yo no quiero ser bien cristiano, yo quiero seguir pecando un poquito, quiero robar un poco, tengo que asesinar un poco, entonces me espero hasta que esté a punto de morir para que me bauticen. Entonces eso es lo que este Moisés les estaba diciendo. Cuando sale el pueblo de Egipto, ¿cuál fue la indicación? Que crucen en el Mar Rojo, que es la figura del bautismo. Cuando cruzan el Mar Rojo, dice la Biblia que ahí quedaron el jinete y el caballo. Cuando quedan el jinete y el caballo, podían seguir ahora como hombres libres, mujeres libres. Pero la desobediencia es que Moisés les dijo después: miren, ya se bautizaron, ahora se tienen que comer el maná. Y ellos es donde dijeron: no, yo mejor me espero porque como que todavía no estoy listo. Y dice que se criaron gusanos y hedió. ¿A quién le salieron gusanos de entre la carne? Al querubín protector. Dice: gusanos te cubrirán y gusanos serán tu cama, serán tu lecho. Entonces, los gusanos son una figura de juicio. Y se enojó Moisés contra ellos, y aquí está la ira del Cordero. ¿Y qué fue lo que pasó? Les dijeron: ¿saben qué? Tiren todo eso, quémenlo, y ahora va a llover de nuevo maná, pero ahora sí, por favor, no guarden nada, te tienen que comer todo en el día, porque es el sustento que Dios nos está dando por día. Entonces, la ira del Cordero en este momento con Moisés se dio
para que pudiera entender que había un Dios, que con él no se juega. Si Dios les dijo, se lo comen todo, se lo comen todo. No podemos dejar nada para otro día. Y otro punto impresionante también es la idolatría. Así es, en Éxodo 32:19 la palabra enseña que aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Cómo no va a arder la ira de Dios si mira en nuestro corazón, en nuestra vida, que hay una idolatría, que se está mostrando, se está levantando un ídolo? Dice la palabra ahí que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces la ira sobre la idolatría, miramos ahí tres cosas. Primero, que es el campamento, en el templo, en la iglesia, en la cobertura. Amado hermano, amada audiencia que está ahí, recuerde, la iglesia no nada más es el templo, es la iglesia física, las cuatro paredes aquí donde nos encontramos. La iglesia somos aquellos que nos hemos decidido aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, seguirle, ser parte de aquello que va a ser el remanente para el Señor, y tenemos que estarnos preparando como esposa santa, limpia, pura, para la venida de nuestro Señor. Entonces, si él obviamente empieza a mirar en el templo, en su iglesia, en aquello que le ha dado la cobertura, que se empieza a levantar un ídolo. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de todo? Que muchas veces se confunde el tema de que un ídolo es prácticamente tener alguna imagen, alguna fotografía, algún santo, como le llaman allá afuera comúnmente, alguna, no sé, algún fetiche arriba del refrigerador de su casa, yo qué voy a saber. Y no nada más es eso. La palabra en muchas partes nos ha enseñado, ¿no? Cuando se levantan los ídolos en el corazón, como nos menciona la palabra en Ezequiel 14:4, que el pueblo empezaba a levantar ídolos en el corazón. Muchas veces creemos que porque no lo hacemos del corazón para afuera, de labios para afuera, significa que el Señor no se va a dar cuenta si en nuestro corazón comienza a levantarse un ídolo. ¿Un ídolo por qué? ¿Por quiénes? Alguna doctrina, alguna corriente del mundo, alguna corriente política, algún personaje político, religioso, músico, ¿por qué no llamarlo? ¿No? A veces hoy en día tristemente la juventud tiene muy por alto a artistas, cristianos, no cristianos, como lo quiera ver, y a veces prefieren, no, pues es que este es el bueno en la música cristiana, este es el bueno en el rock cristiano, este es el bueno en lo que usted quiera. Eso es un ejemplo. Y empiezan a tenerlo por muy encima, y la gente empieza a querer seguir o ir atrás de esos pasos, atrás de esa manera de vivir, de actuar, de ser, incluso de hablar. Pero no se dan cuenta que en su corazón están levantando un ídolo, porque en lugar de seguir las pisadas y la huella y ese fragmento que nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra para que nosotros le sigamos como Él nos enseñó que le sigamos, estamos haciendo lo que el hombre está haciendo. Y dice la palabra también ahí en Ezequiel 14:4 que a causa de levantar esos ídolos en su corazón comenzaron a caer en pecado con su palabra. Uno puede caer en pecado con su palabra, con su manera de ser, de hablar, de sentir, de dirigirnos hacia los demás. Empiezan los pleitos, empiezan las confusiones, empiezan las divisiones. Hoy tristemente por cuántos han levantado en su corazón un ídolo, tal vez aún lo que usted quiera, un ser, un personaje, y mire las casas, mire las familias, se empiezan a dividir, y unos dicen, es que yo soy de tal, no, es que yo soy de tal, como dice por allá en el libro o lo que pasó el apóstol Pablo, que unos decían, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de tal, pero no se daban cuenta que todos somos del Señor Jesucristo. Cuando uno está bien cimentado en la palabra del Señor, uno es de Jesucristo. No comienza a hacerse ídolos con los predicadores, con los pastores, con los que les llaman siervos, líderes. ¿Qué vamos a saber, no? Entonces así comienza desde lo más profundo de la iglesia. Puede darse esta situación de la idolatría y uno no se da cuenta. Hasta que ya se presentó la división, ya se presentó la disensión en sus hogares, la violencia, etc. En Ezequiel 14 del 6 al 8 habla acerca de ese problema de la idolatría, ¿no? Que se oculta, que no se quiere reconocer dentro de la misma iglesia, y es acerca de lo que ya les mencionaba, ¿no? Esos personajes que miramos, que nos obsesionamos por ser, por querer ser, por escuchar incluso, que porque miramos haciendo milagros, haciendo señales, y es que este es el bueno. ¿Sabe qué es lo triste? Incluso me ha tocado escuchar que hay gente que dice, es que yo voy a viajar hasta tal lado porque ahí va a ir el hermano que viene, no sé, de Centroamérica.
Y yo lo he mirado en YouTube ahí haciendo milagros de sanidad y que lanzan el saco y se caen. Yo creo que las has visto ahí, ¿no, hermano? Haciéndose fama de que lanzan, es más gente que se levanta según y todavía ni se acercan al dichoso siervo, entre comillas, y ya se anda cayendo y se ve más actuado que la misma televisión incluso. Y la gente prefiere incluso decir, es que yo no he sanado y yo quiero ir hasta allá porque tal hermano de Centroamérica que tiene el don de milagros va a ir a tal lugar, no sé, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, yo qué voy a saber, y yo quiero ir, y se la pasa tal vez toda la vida juntando dinero para ir. Fíjense, dedican su esfuerzo, dedican su dinero para, como menciona nuestro hermano Joel en ese testimonio, en sus placeres ya terrenales, por lo que sus ojos fueron engañados, cuando el Señor Jesús está en todas partes y es el único que tiene el poder para sanar por medio de su propia palabra, su propia sangre. Él es Dios todopoderoso y está en cualquier otro lugar. Entonces, ¿cómo no va a venir la ira ahí del Cordero? Si sabiendo que tenemos al Dios poderoso, único, en todo lugar, con todo poder y que todo lo puede hacer, nos decidimos ir por lo que está aquí terrenalmente, por lo que el humano ha levantado, no nada más de madera, no nada más de metales, de piedra, sino con las figuras, con las creencias, y lo más triste es que utilizan la palabra del Señor para engañar a otros, para también satisfacer sus propios placeres. Adelante, hermanito. Fíjate que la idolatría que provocó la ira de Moisés, ¿cuál sería el resultado que tenemos hoy en día si se desatase una idolatría como la que está? Bueno, ya está, ¿verdad? La idolatría de esta magnitud, pero ¿por qué dice que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte? Porque hay comentaristas, creo que Rashi o Abarneval son los que dicen que uno de ellos es el que dice que rompió las tablas porque si les hubiera dado que la ley decía: no te harás dioses ajenos, ni te levantarás ídolos, ni adorarás lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si ellos hubieran leído eso, hubiera venido un juicio peor para ellos. Entonces lo que hizo Moisés, como la sombra del Cordero, fue romper con sus manos las tablas para que el pueblo no conociera la ley que Dios le había dado a Moisés. Obviamente esto a Dios, a Moisés le dice: mira, esas yo las escribí con mi dedo, pero ahora vas a volver a subir al monte y ahora tú vas a subir con papel y pluma y vas a escribir toda la ley, y la vuelve a escribir, pero es donde surge el Deuteronomio. Entonces la ley, lo que el Cordero hace, o lo que el Cordero va a provocar en la tribulación en este tiempo con la idolatría, es que todos los que se hacían ver, los que se hacían conocidos por los milagros y prodigios, los va a señalar y les va a decir, como los escribas y fariseos: miren, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes solamente buscan largas oraciones para que los vean, ustedes quieren los mejores lugares en los banquetes, devoran las casas de las viudas y los huérfanos, pero tengan cuidado con ellos. Entonces los van a exhibir públicamente, porque en eso le estaban preguntando los fariseos, lo estaban retando y querían destruir el argumento de Jesús. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice: cuidado con los escribas. No se los dijo a solas, los exhibió públicamente, y es lo que el Señor va a hacer cuando venga en la tribulación, cuando se empiece a manifestar toda la tribulación. Y miren, otro punto importante es el menosprecio a los líderes. ¿Se acuerdan que Coré se levantó con hombres de renombre, con príncipes de la congregación? Todos dijeron: es que también nosotros somos santos, también Jehová nos habla. Entonces vamos a checar a ver quién es el consentido de Dios, o quién va a tener la preferencia de Dios. Y en Números 16:15 dice que Moisés les propuso: vamos a traer una ofrenda, y la ofrenda que Dios tome, pues esa ofrenda va a ser la que va a tomar la delantera o el liderazgo. Y dice que Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová: no mires ofrenda, ni aún un asno yo he tomado de ellos, y a ninguno de ellos le he hecho mal. Y el punto aquí delicado es que, así como se levantaron Coré, los príncipes de la congregación, los consejeros, los varones de renombre, y se pusieron en contra de Moisés y Aarón, ¿a usted quién le dijo que puede decir es que él sí es o él no es? Si dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ¿quiénes somos nosotros?
es que yo soy de renombre, es que yo soy anciano, es que yo he estado toda mi vida en esta iglesia, entonces yo me merezco que me pregunten a ver si van a poner a alguien, porque no es así, entonces nos va a pasar lo de Core. ¿Y qué fue lo que pasó con Core? Dijeron, nosotros también somos hijos de Dios, si lo aplicamos hoy, ¿va? Nosotros también podemos ser líderes, somos hijos de Dios, no me juzgues. Entonces, si solamente Dios puede juzgarme, lo que tú me digas no tiene importancia, y estas cosas semejantes son a las que nos estamos enfrentando ahora. Se van líderes, se convierten en pastores, en predicadores, salen de sus congregaciones, y los que iban atrás de ellos dicen, ahora sí, me va a tocar a mí. Ponen a otro y dicen, pues este es un infiel, no llegaba, nunca da ofrenda, se ve que no lee la Biblia, y lo pusieron. Pues es que no dice la Biblia que Dios llamó a lo vil y menospreciado. Si usted se siente fiel, justo, santo, perfecto, conocedor de los misterios secretos, pues obviamente el Señor no lo va a poner, va a decir, pues este es perfecto, ¿para qué lo pongo? Voy a poner a alguien para que se mire que mi gloria está en él. Y luego, así es como comienza la manifestación del sexto sello. Pero antes de pasar a la manifestación del sexto sello, ¿qué es lo que el Cordero busca para los que menosprecian el liderazgo? ¿Qué pasó con los 2 testigos, mi hermano? ¿Te acuerdas? Los 2 testigos dice que les dieron poder y autoridad para hacer que lloviera o que se detuviera la lluvia. Entonces, a ellos no los tuvieron por líderes, a ellos los menospreciaron. Es más, dice que llegó un momento en el que el falso profeta y el anticristo se levantaron contra ellos, los mataron y pensaron que ya habían triunfado. ¿Por qué nada más habla de 2 hombres? ¿Por qué no dice que había 2 multitudes? ¿Por qué no dice que había más personas? Porque cuando el Señor levanta a un líder, nada más lo va a mirar a él. Nosotros miramos cuando levantó a Moisés. ¿De quién habla Moisés? Moisés, manso y justo. Y el pueblo se quejaba, estaba inconforme, murmuraban, maldecían, desobedecían. Al que van a mirar es al que está al frente. ¿Qué pasó con Josué? Josué salió a la guerra y cuando les ganaron regresó, Señor, pues es que ¿por qué? Es que hay pecado en el pueblo. Pero ¿a quién le reclamaron? Al líder. Entonces, cuando se menosprecia el liderazgo, el Señor va a permitir que venga mortandad al pueblo, como con Moisés. Señor, es que ¿por qué me está yendo mal? Es que ¿por qué se está muriendo mi familia? Es que ¿por qué no me alcanza? Tienes que ir y reconocer a tu líder y que él ore por ti y él te va a dar una respuesta. ¿Qué pasó con Pablo? Tenía que reconocer que el hombre cristiano al que él perseguía, que tenía por un falso, un mentiroso, un engañador, ese es el que lo iba a restaurar. Entonces, en el tiempo de tribulación, los que no conocían a Dios, los que no quisieron reconocer a Cristo, tuvieron que reconocer su liderazgo. Y por ejemplo, tienes ahí otro punto, ¿verdad? El menosprecio a la santidad de las cosas de Dios. A la santidad, exacto. La palabra nos enseña en Levítico, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Mire, amada audiencia, amado público, ahí también miramos en Levítico 16 acerca de todo lo que es el ritual prácticamente el sacrificio para poder llevar a la santidad, entre los cuales se menciona lo que es el lavamiento de vestiduras, para poder lavar el testimonio, el lavamiento de manos, y bueno, ahí lo puede leer. Por cuestión de tiempo ahorita lo vamos a dejar así, pero rápidamente quisiera llevarlos ahí. ¿Qué pasa con ese menosprecio de la santidad? ¿Sabe? Últimamente, y eso ya sucede, de años para acá se ha visto más seguido, ¿no? Que parecía ser que todos estamos encaminados a la presencia del Señor, a la santidad, a hacer esa iglesia perfecta, santa, pero no nos damos cuenta que podemos menospreciar esa santidad que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Jesús en el Calvario. Entre ellos, pues, cada uno de nuestros sentidos puede irse desviando, puede irse trastocando de una manera de tal que podamos mostrar pecado en ello. Entonces, por ahí alguna vez miramos esa cita de Romanos 7:23, que la palabra habla acerca de la ley de los miembros, que tienen guerra con la ley de la mente, y que a su vez lo hacían prisionero a la ley del pecado que está en los miembros. Entonces, ¿cómo se puede menospreciar la santidad con cualquiera de los miembros de los cuales nosotros estamos compuestos? ¿Y cuáles son? Pues de entrada los como lo miramos, ¿no? Los 5 sentidos. Podemos mirar ahí
el miembro del oído, pues la palabra incluso en Apocalipsis 2:7 nos dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere daré de comer el árbol de la vida. Entonces ese es uno, ¿no? Que es ese sentido, ese tal como tal, no debemos menospreciar la santidad que entra por medio del escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Espíritu de Dios. Otro que miramos es la boca. En Santiago 1:6 nos habla que si alguno piensa ser religioso entre ustedes, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Entonces, en el 3:6 de la traducción del lenguaje actual dice que las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego, y nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Entonces, y bueno, más adelante dice que puede echar a perder toda nuestra vida como tal y hacer que nos quememos en el infierno, así lo dice la palabra. Entonces, otra manera de menospreciar la santidad es por medio de los dichos de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, el olfato. Aunque usted no lo crea, en Génesis 27 habla la palabra que y él se llegó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y dijo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Pero si usted recuerda el contexto como tal, él lo que procuró fue engañar y mentir a su padre para poder recibir esa bendición. Entonces también podemos menospreciar esa santidad, esa realidad del aroma, que nosotros debiésemos impregnarnos del aroma de Cristo, pero pues no para engañar, sino para mostrar que nosotros tenemos ese discernimiento para las cosas de Dios. Otro menosprecio en la santidad está en las manos, porque podemos orar mucho, podemos levantar las manos al orar, como dice Isaías 1:15, pero dice la Escritura en esa misma cita: pero yo no los veo ni los escucho, pues han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Y sabe que, mi amada audiencia, aquí mucho el tema de las manos es increíblemente terrible, porque cuántas obras muertas no pueden salir de nuestras manos para matar. Pues ¿cómo, de qué manera puede uno matar? Pues no nada más con los dichos de la boca, no nada más con los chismes, sino que uno va, actúa y hace y deshace en favor de uno, pero en contra de otros. Entonces, ¿de qué otra manera podemos matar? Incluso puede existir ahí en las manos el pecado, tal vez de un índole sexual, de un índole de hurto, de un índole, no sé, de agravio, algo así. E incluso otra manera de menospreciar la santidad que el Señor nos regala, y eso pues también va a venir a juicio en el tiempo de la ira de Dios. Como dice en 1 Corintios 6:13, igual de la traducción del lenguaje actual, también dicen: la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesucristo, pues nuestro cuerpo es de Él. Entonces, ¿cuántos no pueden caer incluso en el humor negro, no? Los famosos chistes oscuros que les llaman, la pornografía, las masturbaciones, fornicaciones, las relaciones sexuales prohibidas, la inmoralidad sexual, el lenguaje soez, los pensamientos inmorales. Lo más chistoso de todo es que nuestros jóvenes en la iglesia lo entienden. Así es impresionante cómo este tipo de contaminación se ha metido en la iglesia, que nuestros jóvenes lo hablan, lo mencionan, y no sabe lo más triste que incluso nos ha tocado como maestros del instituto, que estamos dando una palabra y en toda la inocencia de la escritura, de la enseñanza, ellos lo toman ya de otra manera, de otro sentido. Entonces ya de repente uno se está riendo por ahí, y cuando se ministra y se platica, sale que realmente son frases de albures que les llaman. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese menosprecio de la santidad. Y el diseño, bueno, no diseño, el otro de los mismos son los pies, cuando no se anda en el camino del Señor, al que Dios nos ha mandado, a fin de que vivamos y nos vaya bien, dice la Escritura en Deuteronomio 5, para que los días en la tierra sean prolongados y sean extendidos. Entonces, esa ira de Dios en el último tiempo va a venir si todo nuestro ser no se sincroniza para mantenernos en santidad. Créame, amada audiencia, créame, amado hermano, con uno que le demos entrada al enemigo, ese uno va a bastar para darle derecho al engañador de acusarnos y de tener todo derecho de arrastrarnos al infierno. Dios no lo quiera y el Señor lo reprenda, pero debemos acudir al Señor para guardar esa santidad para ese último tiempo. Adelante, Joel. Y bueno, ya para concluir, la ira del Cordero va a traer cambios impresionantes a la humanidad, no para destruirla, no para acabar la creación, no para finalizar con la obra que Él comenzó, sino para perfeccionarla, para limpiarla, para purificarla, porque nosotros miramos todos estos puntos de la ira de Moisés
como figura y sombra de lo que vivió el Señor Jesús en en los sellos. Cada uno de los sellos los podemos mirar aquí, cada uno de los acontecimientos de Mateo 24, de los que se habla de la gran tribulación y la tribulación, los podemos mirar aquí en el menosprecio al liderazgo, la incredulidad, la desobediencia, las injusticias. Y cuando se va a manifestar el último sello, el sello final, en el último sello vienen contenidas las 7 trompetas, pero la ira del Cordero como tal va a traer que el sol se apague. Sabemos que siempre hemos tenido eclipses, pero hay un oscurecimiento que se ha vivido en los últimos 50 años por el aumento de la quemada o el consumo de productos fósiles. La contaminación atmosférica comenzó a hacer que el planeta se oscurezca un poco. La alteración de la luna dice que se va a convertir en sangre, y cuando dice la Biblia que la luna se va a convertir en sangre, la luna altera directamente a la Tierra. Cuando se habla de que está la luna roja, está influenciando de una manera más fuerte las mareas. El sistema gravitacional. Entonces eso va a provocar que el planeta Tierra sea transformado. Dice que va a haber caídas de estrellas en Apocalipsis 6:12 al 17. Cuando dice que caen estas estrellas, podemos aplicarlo a estrellas como cuerpos celestes. A las estrellas, dice la Biblia, dile a la estrella o al ángel que está en la iglesia de Sardis. Entonces, las estrellas son los ministros, las estrellas son los cabezas de casa que tienen un lugar de preeminencia, de cuidado, que tienen que mirar por su familia, por su esposa, sus hijos, y esos caen y se van con otra, los abandonan, se les hace difícil, ya no quieren seguir esforzándose, y va a cambiar el cielo, va a cambiar la tierra. Dice, tal vez lo miremos dentro de 8 días, no estamos seguros, pero dice la Biblia que iba a ser consumida 1/3 parte de los hombres, de los animales de la tierra, del mar, 1/3 parte de las aguas, 1/3 parte de las estrellas. Todo va a ser transformado, porque la ira del Cordero es lo que busca, una transformación total de la creación para que podamos depender nuevamente de Él. Entonces, pues el tema se nos fue, les mandamos un fuerte saludo, y aquí tenemos a hermana Holiday, Angie Del Hoyo, tenemos a Lourdes Rodríguez, Gilberto García, Alicia Sánchez, Dios les bendiga a todos, a Yasmín Durán, tenemos a Israel Guerrero, Israel Cruz, que hoy descansó, Alexis Fáez, un abrazo, Dios te bendiga, mi hermano, a Martín Ramírez, a Cintia Rem, Karen Carranza, Dios les bendiga, es un gusto para nosotros estar aquí, y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. ¿Alguien le quieres mandar saludos, mi hermano? Pues yo creo que están mencionados, y bueno, no dejar de lado que de parte de Apocalipsis hoy, y les mandamos un fuerte saludo y felicitación a todas las hermanas madres que están por ahí acompañándonos, y a la audiencia también, feliz Día de las Madres. El día todavía no se termina, todavía quedan ahí unas cuantas horas para seguir consumiendo un buen cafecito, un buen pancito, y no olvide de compartir este tema, esta serie que vamos a estar hablando en los siguientes lunes, y los esperamos en la siguiente semana. De mi parte, Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.